Está Alfredo Blanco, economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ya en comunicación con nosotros. Los saludamos. Alfredo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Gracias por estar allí. Bueno, No, por favor. economía pospaso, decíamos, para analizar. La verdad es que en medio de esta tensión que se desató a partir del lunes en el gobierno nacional, ¿se puede imaginar algo uno en la Argentina hoy de qué puede pasar, por lo menos hasta fin de año? Bueno, normalmente los pronósticos en economía, digamos, son difíciles de formular y no hay que pensar que se puede hacer a partir de unos datos predecir el futuro, ¿no? Pero bueno, en estas circunstancias es mucho peor. A veces uno tiene la sensación hoy de que hace mucho que fueron las primarias, Sí. las elecciones primarias, porque en realidad yo diría el viernes existía la idea de que el gobierno iba a hacer una elección que no iba a ser tan buena, pero que iba a ganar a lo mejor por algunos puntos, y entonces la discusión era, bueno, ¿cómo van a seguir la política económica? ¿Se van a replantear si el triunfo fue demasiado exiguo? En aquel momento uno decía, yo no creo que cambien el rumbo significativamente y que de repente intenten, digamos, plantear un programa económico que confíe en la libertad de mercado, cosa por el estilo. Eh, en ese momento yo más me inclinaba a pensar que con las dificultades que tiene la Argentina, con una tasa de inflación alta, con los problemas del sector externo, con la negociación con el Fondo Monetario a mitad de camino, digamos, digo, lo más probable es que vayan tratando de llevar la situación y va a haber seguramente a lo mejor medidas más restrictivas, en fin. Pero, pero bueno, después del resultado, que lo que yo pienso es que era inesperado, no solamente para el gobierno, sino también para la oposición. Entonces, bueno, se planteó, el lunes seguramente habrá algunas decisiones. Y empezó a trascender que esas decisiones iban a ir por el camino de tratar, por usar un lenguaje coloquial que se ha empleado, tratar de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Mm. A partir, yo diría, de una lectura un poco simplista, que es pensar que la gente solamente vota por la situación económica y que el resultado electoral era consecuencia de la clara pobre performance de la política económica. A mí me parece que hay otras cosas, pero bueno, se estaba a la espera de eso. Eh, en realidad, el presidente dijo esa noche, tuvo dos frases que parecían contradictorias. Dijo, yo escucho la voz del pueblo o algo así, y vamos a seguir por el rumbo que estamos. Lo cual parecía un poco contradictorio, Ujú. pero bueno, después se ratificaron los ministros, y después se disparó este conflicto con la vicepresidenta, y la vicepresidenta acaba de explicitar que este proceso, según ella, venía de antes. Además, en la carta habla del gobierno del presidente, le dice su gobierno, como si ella, digamos, no, aunque en otro párrafo dice que ella digamos, lo había designado para ser el candidato a presidente y posteriormente presidente. Da la impresión de que las dos posiciones están que están muy enfrentados. Esto recuerda una cosa que en economía se estudia en teoría de los juegos, que se llama juegos de la gallina, ¿no? Eso que se llama chicken game, que viene digamos, de cuando hay dos vehículos, dos autos, a veces dos motos, que vienen en la misma línea y que lo que se estudia es la especulación del que va manejando cada uno de los autos, en qué momento piensa que el otro va a ceder. Mm. Por supuesto, si la conducta es igual en los dos agentes, se estrellan. Y eso se llama, se estudia, digamos, en un campo de la economía, que son la teoría de los juegos, se estudia como este juego de regalo. Bueno, a mí me da la impresión que estamos un poco en eso, ¿eh? Que los dos están viendo a ver cuál es el que va a pasar por gallina, digamos, que es el que afloja, ¿no? Ahora, vamos a la pregunta, Gonzalo, Mm. ¿se puede decir algo de la economía? Lo único que se puede decir es lo que uno podía decir antes de estos sucesos, que la economía argentina tiene una situación realmente complicada, con una tasa de inflación muy alta. El presupuesto que ha presentado Martín Guzmán, digamos, lo he revisado hoy muy rápidamente,
obviamente hay que mirarlo con cuidado, pero a mi juicio tiene una dosis de optimismo que es incompatible con la realidad política. Hmm. Es decir, tiene, digamos, se fija ciertas metas, por ejemplo, de déficit primario, que uno no sabe qué va a pasar finalmente en el gobierno. Si por ejemplo, lo que dice la expresidenta y actual vicepresidenta, dice, yo no propongo locuras, dice en su carta, lo que quiero es una política fiscal más expansiva. Bueno, una política fiscal más expansiva en este presupuesto que está elaborado allí significaría aumentar el nivel del déficit primario. O sea, tiene una tasa de inflación, digamos, por debajo del 40%, cuando uno ve todos los días el relevamiento expectativo de mercado del Banco Central está en el 43%. O sea, me parece que se puede decir pocas cosas buenas, digamos, ¿no? Pero Me además parece, Cristina sí, lo acusa de subejecutar el presupuesto que hoy se está llevando adelante. Es decir, tiene mucho más para gastar, mucho más para ampliar el déficit y meter plata en la economía, cuando la acusación desde los otros sectores es la contraria, precisamente. claro, es como decís, Marcos, hay un párrafo que menciona la subejecución presupuestaria. En realidad todos sabemos que en los primeros 3 meses, diría yo, 4 meses, el gobierno hizo un ajuste, que no lo dijo porque no va en línea con el discurso político, decir hicimos un ajuste. Lo que no dijo el gobierno, y que despertó cierto entusiasmo en algunos analistas muy partidarios de la reducción del déficit, ¿no? Pero lo que no vieron es que eso era básicamente consecuencia de que había nuevos impuestos Hmm. y de la inflación. Entonces, la tasa de inflación le reducía los gastos en términos reales, los ingresos nominales aumentaban porque hay impuestos que se ajustan por la evolución de los precios, y bueno, aparentemente eso lo disgustó muchísimo a la presidenta. Yo honestamente creo, hoy leyendo el mensaje del presupuesto, veía muchos de los números que ha venido manejando Culfas, ¿no? Culfas hacía un ejercicio por mostrar que la economía se estaba recuperando. Claro. Este, yo no sé si fue con ustedes conversando, que yo dije, esto me da la sensación, cuando lo veo a Culfas, que estuvo dando una charla y dando los datos de inversión, los datos de empleo, eligiendo los datos, ¿no? Y diciendo que había una recuperación bárbara. Yo pensaba, es Culfas en el País de las Maravillas. Porque en realidad, cuando uno mira el espectro más general, ¿no? Como dicen los norteamericanos, the big picture, cuando uno mira todo el escenario, y bueno, la recuperación no era tan significativa y era muy heterogénea, ¿no? En el presupuesto, en el mensaje del presupuesto han puesto que esperan una recuperación y cuando analizan dicen, sí, hay bastante heterogeneidad. Claro. Pero bueno, el presupuesto, eh, uno no sabe, da la impresión de que es como una especie de instrumento de planificación o de planeamiento económico, uno diría no nato, porque cuando estaba por nacer, sobrevino esta crisis Claro. en la alianza gobernante. Quedó Entonces, bueno, viejo, inmediato. claro, quedó viejo al nacer, digamos. Claro, claro. Alfredo, cuando se habla, usted mencionaba recién la cuestión del déficit y demás, cuando se habla de déficit siempre se está discutiendo si más gasto o menos gasto. No hay tanto interés en discutir cómo agrandar la torta por ahí, ¿no? Cómo generar más ingresos, que no sea, por supuesto, vía subir impuestos, porque eso ya no hay mucho más margen que digamos, ¿no? Bueno, en realidad lo que no se discute, me parece a mí más explícitamente, es la eficiencia con que se aplican los recursos. Ujú. Eh, en realidad, por supuesto, el mecanismo más sencillo para cualquiera que está en la función pública es decir, bueno, inventemos otro impuesto. Claro. ¿No? Ahora el problema es que debería saber, los economistas lo saben, que la creación de impuestos, en la medida en que quita recursos de un sector, implica que ese sector tiene o menos demanda o tiene menos ahorro, con menos capacidad de inversión o cosas por el estilo. Y Argentina se merecería una discusión sobre el sistema tributario un poco más seria, sobre la regresividad del sistema tributario, sobre el nivel de la presión fiscal de la Argentina.
Bueno, eso no se hace. Yo creo que eso es porque los funcionarios hay que estar ahí sentados, están urgidos por el corto plazo, ¿no? Y, y bueno, toman medidas que resuelven problemas de corto plazo y que a veces son inconsistentes con el sendero de mediano y largo plazo. Eso, eh, digamos, me parece que le ha pasado a este gobierno, le pasa a Martín Guzmán, que por estas horas, supongo yo, estará viendo pues, cómo es su continuidad, ¿no? A mí me parecería un desatino que lo sacaran al ministro, que hasta ahora ha sido básicamente el ministro de la Deuda Externa, Sí. en el medio de la negociación con el fondo, porque ya por estas horas yo supongo que en el fondo deben estar pensando, dice, bueno, con este gobierno que tiene esta fragilidad, bueno, no avancemos muy rápido, ahora el fondo no va a querer avanzar muy rápido hasta ver cómo se resuelve este conflicto, que digamos que me parece que todo el mundo desea que se resuelva bien, a pesar de que los dos jugadores que vienen manejando los vehículos, da la impresión que ninguno va a ceder. Claro. Porque además trascendió el hecho de ser solamente un problema de gabinete, ya no tenemos un problema de gobernabilidad, ya trasciende y alcanza la figura presidencial. Sí, la verdad que a mí me sorprende porque tanto el presidente como la vicepresidenta son gente que prácticamente toda su vida se han dedicado a la política y que me parece que hay cierta torpeza en manejar esta cuestión. La nota de la vicepresidenta dice que se reunió una cantidad innumerable de veces Ujú. y pone casi como una pequeña digresión, generalmente porque yo lo llamé, como una cosa ya medio personal, ¿no? Mm. Y eso a mí me parece que muestra una actitud poco proclive a encontrar una salida. Por supuesto, alguna salida habrá. Ahora, insisto, me parece que fuera del aire hablábamos con Marcos y yo decía, en ajedrez hay una jugada que se llama Zugzwang, una posición que se llama Zugzwang, que la posición de Zugzwang es cuando uno tiene que mover y cualquier cosa que mueve es malo. Y a mí me da la impresión que el gobierno ha quedado así, porque, por supuesto, el presidente Fernández no puede mañana decir, mire, a ver qué quiere que haga y hacer todo lo que quiere la vicepresidenta, obviamente que no. Ni la vicepresidenta puede decir, bueno, en realidad esa carta no la tome en cuenta, haga usted lo que quiera. Lo más probable es que habrá que buscar una intersección en lo cual se negocie algo. De todos modos, un gobierno que está a 2 meses de las elecciones, que tiene una negociación abierta con el fondo, que tiene una tasa de inflación elevadísima, presentar ese conflicto. Yo pensaba, digo, los que tienen que hacer el presupuesto, los gerentes de las compañías grandes que por estos meses hacen el presupuesto. En la economía argentina es muy difícil presupuestar para el año que viene. Digo, ¿cómo calcularán? Bueno, ahora es directamente imposible. Ujú. Alfredo, en estos momentos hablando del sector privado, ¿no? Y de cómo mira el escenario y qué hace, ¿levanta los remos el sector privado en este momento? ¿Se queda esperando? ¿No toma ninguna decisión? ¿Qué actitud toma en momentos como estos? Bueno, yo digo, el sector privado generalmente tiene una cierta dosis, yo diría, no es siempre racional la decisión de invertir, ¿no? Ajá. El empresario en general es proclive a invertir, siempre piensa que le van a salir bien los negocios. Hay algo en su espíritu, algo que Keynes llamaba animal spirit, es decir, como un espíritu animal en el sentido de instintivo, digamos, ¿no? Pero claro, eso también tiene sus límites, porque en la medida en que la incertidumbre es tan grande, bueno, hay un momento, en las compañías grandes eso es muy típico, que dicen, bueno, suspendamos este programa. En los empresarios pequeños y medianos, bueno, tratan en alguna medida esos empresarios son sobrevivientes de muchas crisis, Claro. entonces tratan de tomar ciertos recaudos. Ahora, lo que pasa es que cada vez, digamos, se va acotando más digamos, el universo de los que dicen, bueno, no, va a salir esto. Entonces, lo que ocurre en realidad es que eso afecta las decisiones de inversión y afecta las decisiones de inversión, aunque no se perciba en el corto plazo, y compromete, digamos, la performance macroeconómica de mediano plazo. Eso es, a mí me parece que hasta que no se resuelva esto, es como que todos nos levantamos a la mañana a ver qué pasó, Hmm. a ver cuál es la nueva. Un empresario amigo me decía,
Y yo en realidad todas las mañanas empiezo a orejear el diario, porque todavía lee el diario en papel él. Claro. Pero empiezo a orejearlo como cuando juega uno a los naipes. Pero es una situación realmente muy complicada y es muy decepcionante que los responsables máximos de la conducción nacional, que son el presidente y la vicepresidenta, no hayan logrado a lo mejor resolver esta cuestión mediante algún procedimiento que no, como decía recién Marcos, no se trasladara tan públicamente que comprometa potencialmente, digo, la gobernabilidad, ¿no? Bien, bien. Marcos, la última. Sí, Alfredo, ¿qué perspectivas puede haber? Estamos diciendo que es muy difícil de pronosticar, pero en el corto plazo, todos estos cimbronazos con el dólar subiendo algo, ¿puede haber un deterioro todavía mayor en el poder adquisitivo de la gente por vía de lo que puede pasar con la inflación? Que había bajado algo en agosto, ¿no? Sí, yo lo que creo, el gobierno ni siquiera pudo disfrutar de un éxito pequeño, que es tener una tasa de inflación por debajo del 3%, ¿no? Tenemos 10 meses anteriores con tasas superiores al 3%. Ni siquiera pudo disfrutar de eso por este conflicto, pero además, si uno mira con algún detalle esos datos, ve que lo que ayuda mucho ahí es los precios regulados. A veces también los estacionales, pero el precio regulado. Entonces, tener una inflación del 2,8 con precios regulados, las tarifas pisadas, el tipo de cambio tratando de tranquilizar, como dice Martín Guzmán. Digo, me parece que el mes que viene tenemos más del 3 seguro, porque hay algunos aumentos que ya han sido autorizados. Cuando digo el mes que viene me refiero al índice que va a salir el mes que viene, que es el de septiembre. Claro. Y me parece que se puede deteriorar más, ¿eh? Y es más, yo decía hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, acá en una columna que hago en un canal de acá de Córdoba, yo decía que por más que uno mire el tipo de cambio real y le parezca que el dólar no está atrasado, no había digamos, que pensar que no podía haber ruido en el mercado cambiario, entre otras cosas, por las crisis en la superestructura política. Y la semana pasada, cuando, digamos, parecía que empezaba a moverse de nuevo el dólar, qué sé yo mucho conocí y decía, bueno, no compre ahora, porque ahora estamos en un momento en que, bueno, hay gente que en ese tipo de mercado, el mercado marginal, un mercado en el que hay una alta dosis de especulación, que en realidad les va bien en las crisis porque el tipo de cambio sube y ahí aprovechan para hacer ganancias. Pero a mí me parece que se puede deteriorar, lo cual agrega un ingrediente complicado porque eso va a implicar más puja distributiva y eso implica presiones inflacionarias de costos. Pero de todos modos, si hay crisis política, si sigue así esta crisis política, y todo lo que pueda hacer el ministro de Economía es zaraza. Claro. Por usar la frase de él. De él mismo. Sí. Alfredo, gracias como siempre, un placer. No, al contrario, un abrazo, que tengan buenas noches. Igualmente, gracias. que ande muy bien.